El Señor le dijo a Moisés: «Preséntate ante el faraón. Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrarles a ellos estas señales mías, y para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto. Así sabrán que yo soy el Señor». Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: «El Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si insistes en no dejarlo ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu territorio, y éstas cubrirán la superficie de la tierra de tal modo que no podrá verse el suelo. Se comerán todo lo que el granizo no haya dañado, lo mismo que todos los árboles frutales del campo. Llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, como nunca antes lo vieron tus padres ni tus abuelos desde el día que nacieron hasta el día de hoy». Y dándose vuelta, Moisés salió de la presencia del faraón. Entonces los siervos del faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo este hombre será para nosotros una trampa? Deja que esta gente se vaya y sirva al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto se encuentra en ruinas?». Éxodo 10, 1 al 7. Después de 7 plagas terribles y de la reiterada dureza y terquedad del faraón, Dios envió nuevamente a Moisés a presentarse ante el rey. Al llegar a este extremo, nos preguntamos qué habría tenido que suceder para que el faraón cediera y permitiera salir a los israelitas. Antes de esto, la Biblia dice que el faraón endureció su propio corazón. Pero aquí, Dios mismo le dice a Moisés que él fue quien endureció el corazón del rey. Como ya hemos visto, ambas cosas son ciertas y una no niega a la otra, ya que al endurecer el corazón del monarca, Dios le permitió tener lo que deseaba pecaminosamente: un corazón duro contra el Señor y contra su pueblo. A estas alturas podríamos pensar que solo el corazón del rey estaba endurecido. Sin embargo, en esta oportunidad, Dios le dice a Moisés que él no solo ha endurecido el corazón del faraón, sino también el de sus siervos, y todo esto con 2 objetivos claros. En primer lugar, el Señor endureció sus corazones para mostrar su poder y su misericordia entre los egipcios. Un motivo importante para el envío de las plagas fue revelarle al faraón y a sus siervos el orgullo que había en ellos. Sin lugar a dudas, Dios podría haber sacado a los israelitas de Egipto inmediatamente, sin haber tenido ninguna relación con el rey o con sus siervos. No obstante, Él quiso mostrarles quién es el verdadero y único Dios, y además darles la oportunidad de obedecerle, proveyéndoles de esta manera una oportunidad para ser salvos. En segundo lugar, Dios endureció el corazón de los egipcios para mostrar su poder entre los hijos de Israel. Después de tantos años en Egipto, los hebreos no solo se habían habituado a las costumbres, sino también a la idolatría de aquel país. Por ello, antes de conducirlos al desierto, Dios quería revelarse de forma clara a su pueblo, demostrándoles lo que era capaz de hacer. El Señor quiso que los israelitas supieran que Él era poderoso para llevarlos a la tierra que siglos antes les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, la obra de Dios no solo sería para el bien de la generación de Moisés, sino para la de sus hijos y nietos, ya que Él quería que aquella historia fuera contada una y otra vez a los descendientes de Israel. Viviendo uno de los más grandes dramas de la historia bíblica, Moisés fue testigo de sucesos que muy poca gente pudo ver, sucesos que no debían morir con él, sino que debían ser transmitidos a sus descendientes. Aún hoy, Dios continúa haciendo grandes cosas entre su pueblo y desea que contemos a los más jóvenes acerca de lo que Él ya hizo en el pasado y que los ayudemos a ver lo que Él continúa haciendo en el presente. Piénsalo. ¿Cuáles son los puntos críticos de tu vida donde Dios intervino? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo por ti ahora? Recuerda, las experiencias en tu caminar con Dios son valiosas y pueden servir de ejemplo para alentar y fortalecer la fe de las generaciones más jóvenes en el Señor. Luego de explicarle lo que estaba haciendo entre los egipcios, el Señor envió a Moisés con un mensaje contundente para el faraón. Dios dijo al faraón: «¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí?». Llegando al núcleo del problema, el Señor le advirtió al faraón que se humillara o una nueva y terrible plaga caería sobre Egipto. En esta oportunidad, Dios dejó muy en claro que detrás de la desobediencia del rey, lo único que había era orgullo. El faraón simplemente no quería reconocer que el Señor, y no él, era el único Dios soberano. En segundo lugar, Dios dijo al faraón:
Si insistes en no dejar ir a mi pueblo, traeré langostas como nunca antes lo vieron tus padres ni tus abuelos. La advertencia no podía ser más grave. Nada menos que una plaga de langostas consumiría lo poco que se hubiese salvado de la destrucción provocada por las plagas anteriores. Pero no sería una invasión común, ya que además de devorar la vegetación, las langostas llenarían las casas de los egipcios y se convertirían en un azote terrible también para ellos. A estas alturas, y teniendo en cuenta las palabras de Dios al faraón, podemos entender que la razón para no querer dejar ir a los israelitas no era el interés por continuar teniendo mano de obra gratis, sino el orgullo y la falta de disposición para hacer la voluntad del Señor en vez de la suya propia. Hasta aquel momento, los siervos del faraón habían endurecido sus corazones. Sin embargo, incluso ellos se preocuparon cuando entendieron la destrucción que vendría sobre Egipto si continuaban negándose a obedecer la orden del Señor. Por ello, cuando Moisés terminó de dar el mensaje al rey y salió de su presencia, los siervos se atrevieron a encarar al rey con la misma pregunta que Moisés había hecho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el faraón ignoraría la condición deplorable en la que había quedado el país después de tantas plagas? ¿Hasta cuándo se negaría a ver que la totalidad de Egipto había sido devastada y que toda su población estaba a punto de alcanzar un estado de ruina total? ¿Hasta cuándo rehusaría aceptar que no dejar ir a los hebreos ya no era negocio y que los egipcios perdían más si los esclavos permanecían entre ellos que si el rey dejaba que se fueran de allí? ¿Hasta cuándo insistiría el rey en su propia obstinación? Esta vez, el mensaje de Dios al faraón contenía palabras muy fuertes. ¿Hasta cuándo seguirás haciendo lo que se te da la gana? Si continúas pecando, el castigo que vendrá será demoledor. Ni tus abuelos ni tus padres sufrieron lo que tú sufrirás si no te arrepientes. Una y otra vez, Dios dio al faraón múltiples oportunidades de arrepentimiento. No obstante, ante la desobediencia del rey, lo cual era una clara señal de orgullo, el Señor le preguntó: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y le advirtió acerca del castigo que vendría si persistía en esa actitud. Piénsalo. Dios no amenaza sin motivos. Él simplemente advierte de las consecuencias y cuando no hay arrepentimiento, ejecuta su palabra de juicio. Tal vez hoy Dios también está preguntándote ¿hasta cuándo? Si el Señor está señalando tu pecado y te niegas a humillarte ante Él y arrepentirte y cambiar de actitud, cuidado, podrías sufrir más de lo que imaginas. Y en ese caso, tú serás el único culpable.